Gerencia Hoy. El cambio. La dinámica de la historia. La naturaleza de las personas. La evolución. La capacidad de adaptación. Factores fundamentales que demuestran que el cambio es lo más constante en la vida. Cada vez más, las organizaciones enfrentan un ambiente dinámico y cambiante que las obliga a adaptarse o perecer. Y es importante entender que el cambio es simplemente hacer las cosas de otra manera. Algunos gerentes temen que su organización pase de un estado a otro. Sin embargo, todo proceso de cambio será positivo siempre y cuando éste beneficie a los trabajadores, consumidores y clientes de la empresa. El cambio puede llevarse a cabo en diferentes áreas: negocio, tecnologías utilizadas, actitudes, administración, procesos y organización, entre muchas otras áreas del entorno gerencial. El cambio traerá beneficios efectivos si el equipo está comprometido con ello y si todos están alineados a una misma estrategia, a la misión y a la visión de la empresa. En el camino, es muy probable que surjan algunos inconvenientes, pero los directivos deben estar preparados para asumir y solventar los riesgos. Lo más importante en este proceso es el recurso humano. Los actores involucrados deben colaborar entre sí y poner mucho de su esfuerzo, motivación, preparación y satisfacción en todo lo que hacen. Pero, ¿cómo se debe gerenciar el cambio? El proceso de cambio no puede ser autoritario ni acelerado. Todo lo contrario, el ambiente de trabajo durante esta fase cambiante debe ser tranquilo y flexible, con la meta de que todos puedan avanzar sin presión. La necesidad del cambio debe ser aceptada y asimilada por los principales directivos, pero también por todo el personal. Para llevar a cabo la gerencia del cambio es necesario cumplir con 3 fases. En un principio, los directivos deben cuestionar la situación actual de la organización, preguntarse si es necesario un cambio en todos los aspectos y, de ser así, fijar y diseñar las metas a cumplir. En segundo lugar, se debe llevar a cabo el cambio, aclarar el panorama organizacional, reforzar las responsabilidades y tareas de las personas involucradas, crear las estructuras necesarias, desarrollar y diseñar nuevos sistemas y comenzar con el proceso de impulsar nuevas actitudes y formas de trabajo. Sin embargo, es muy posible que una vez producido el cambio, la organización se dé cuenta de que el entorno ha seguido actualizándose con nuevos avances tecnológicos y formas de hacer las actividades que le son propias. La experiencia ha demostrado que nunca se puede efectuar un verdadero cambio hasta tanto no se logre que la gente, ese difícil componente, cambie. Solo cuando se logra que la gente quiera y que el talento humano se comprometa a cambiar, se puede desarrollar una nueva estrategia y lograr una nueva meta. Aparece aquí un postulado absolutamente real y positivo. El cambio no debe ser de la gente, sino con la gente. Recordemos que factores como la economía, la competencia y las tendencias sociales son determinantes a la hora de establecer las nuevas rutas que las instituciones y empresas deben establecer para asegurar su continuidad. Y en este sentido hay que modificar el paradigma que dice que los empleados no deben saber tanto. Pues al contrario, entre más información se les dé, mejorará su proceso de adaptación y se alcanzará su identificación con los objetivos, ya que cada persona será parte del mismo y no solo un afectado por este proceso, además de percibirlo como un voto de confianza al compartirle los planes de la organización.
La resistencia es un tema que está intrínseco en todo proceso de cambio y en cierto modo es necesaria, pues de no existir el comportamiento organizacional adquiriría las características de un azar caótico. Conviene recordar aquí la responsabilidad de los agentes del cambio, que son las personas que fungen como catalizadoras y asumen la responsabilidad de manejar todas las actividades que se desprenden en el proceso de cambio. Pueden ser gerentes o no, empleados de la organización o consultores externos. Otro factor importante de considerar tiene que ver con los tipos de resistencia. Existe una resistencia individual asociada a las características humanas de los individuos. Por ejemplo, si una institución se muda de sede, los empleados tendrán que cambiar sus hábitos desde que se levantan hasta que llegan a la nueva sede. Las nuevas acciones a tomar pueden generar angustia y por lo tanto resistencia. La sensación de inseguridad laboral o posibles despidos, de igual manera, crean inestabilidad y rechazo. Los cambios en las tareas o rutinas también generan miedos de carácter económico. Y finalmente, lo desconocido, lo ambiguo o la incertidumbre también genera resistencia. Por otra parte está la resistencia organizacional. Esta tiene que ver con que si se producen cambios limitados, es decir, que no afecten a toda la organización, estos tienden a quedar anulados porque las nuevas acciones no subsisten a la par de las viejas acciones. También el hecho de que a lo mejor un empleado quiera un cambio, pero si un sindicato se opone al mismo, normalmente como grupo tendrá más fuerza y resistencia dentro de la organización. En algún caso, el hecho de que nuevas tecnologías accesibles a muchos vayan en detrimento de las destrezas propias de un departamento pueden producir una sensación de amenaza para quienes se consideran los expertos. ¿Cómo se supera entonces la resistencia al cambio? Pues con tácticas como la educación y comunicación. Cuando se explican las razones de un cambio, este puede ser mejor aceptado. La participación, ya que es difícil que los individuos se resistan a una decisión de cambio en la que tomaron parte. La facilitación y el apoyo, que se evidencia cuando los agentes de cambio ofrecen una gama de medidas que pretenden apoyar a los empleados en el proceso de cambio. La negociación, cuando se utiliza el canje de algo de valor por una reducción en la oposición al cambio. La manipulación, que consiste en distorsionar los hechos para que parezcan más atractivos. Y finalmente, la coerción, la aplicación directa de amenazas o fuerzas sobre quienes se resisten. Todas estas acciones pueden ser utilizadas por los gerentes para lograr superar un proceso de cambio, teniendo presente que en algunas oportunidades con ampliar algunas de ellas será suficiente, pero en otros a lo mejor se puede pasar por todas a manera de etapas. En definitiva, al hablar de cambio, no se puede olvidar que el mundo real es turbulento y exige a las organizaciones y sus miembros que pasen por cambios dinámicos para desenvolverse en niveles competitivos. Hoy, el cambio. El cambio consiste en hacer las cosas de otra manera y este traerá beneficios si el equipo está comprometido con ello, si todos están alineados a una misma estrategia, a la misión y a la visión de la empresa. ¿Cómo se debe gerenciar el cambio? El proceso de cambio no puede ser autoritario ni acelerado. Al contrario, debe ser tranquilo y flexible. Y debe pasar por lo menos por 3 etapas. Primero, cuestionar la situación actual de la organización y preguntarse si es necesario un cambio. Segundo, llevar a cabo el proceso de cambio. Tercero, revisar el proceso de cambio y medir si hay nuevas actualizaciones que son necesarias adaptar. Tipos de resistencia al cambio. Resistencia individual. Resistencia organizacional.
¿Cómo se supera la resistencia al cambio? Con tácticas como la educación y comunicación, la participación, la facilitación y el apoyo, la negociación, la manipulación y la coerción.